Nuestro Dios realizó un sacrificio de salvación extremadamente grandioso y poderoso cuando Él tomó forma humana y vino al mundo a sustituirnos en un juicio de condenación por todos nuestros pecados en la cruz. Lo que expongo es el Evangelio. No solamente lo expongo, sino que también lo defiendo, presento defensa. En 1 el apóstol dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea que yo no solamente anuncio el Evangelio, sino que además defiendo todo razonamiento que se levante en contra del Evangelio. El Evangelio es el anuncio de una obra de salvación de carácter sustitutiva. Dios, en vez de nuestras almas, por supuesto que Dios tomando forma humana, ese es el anuncio. Ese es el Evangelio, es el anuncio de una obra de salvación de carácter sustitutiva, total y absolutamente consumada por Cristo en la cruz del Calvario. Cristo es Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, la palabra del Señor dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Querida alma, tú que estás escuchando, tú tienes que entender claramente que la condena de tu alma a la muerte eterna no es por los pecados que tú cometes. No es porque tú seas pecador, no es porque tú cometas pecado. La condena eterna a la muerte de tu alma, la muerte eterna de tu alma, hoy, después de que Cristo nos salvó en la cruz, no es por cometer pecados. La condena a la muerte del alma no es por ser un pecador. La condena a la muerte eterna de tu alma no es porque tú hayas cometido pecados, no es porque tú no estés guardando santidad, no. La condena a la muerte eterna de tu alma no es porque tú no estés guardando santidad, no. No es porque tú no estés guardando los mandamientos de Dios. No es por eso la condena a la muerte de tu alma. Hoy, una vez que Cristo dio su vida por nosotros en la cruz, muriendo por nuestros pecados, dándonos salvación y vida eterna a nuestras almas, la condena a la muerte del alma no es por estar cometiendo pecados, por pecar, por ser un pecador, no, es por no creer en el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Ahí está hablando el Señor Jesucristo en primera persona. Una vez que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y llevó al final a sus discípulos a las afueras de Jerusalén, antes del Señor ascender a los cielos, el Señor le da la gran comisión a sus discípulos, a sus creyentes, y les dice: id por todo el mundo y anunciad, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyera en el Evangelio, y yo le pusiere mi Santo Espíritu a él, fuere bautizado, fuere sellado con el Espíritu Santo, será salvo. Mas el que no creyere en el Evangelio, el mismo Señor que estará sentado en este juicio de condenación, espantoso y terrible, donde van las almas que nunca fueron salvas, que nunca entraron por Cristo a la salvación, el mismo Señor que estará sentado aquí, el juez de vivos y muertos, es el que está diciendo: el que no creyere en el Evangelio será condenado. Querida alma, tú que estás escuchando, querido amigo, querida amiga, la condena de tu alma a la muerte no es por cometer pecados, no es porque tú seas un pecador. La condena a la muerte eterna del alma no es porque tú no estés guardando santidad, porque tú seas un tibio, porque tú no estés cumpliendo los mandamientos de Dios. No, la condena es por tu incredulidad al Evangelio, que tú no creas que ya Cristo te dio vida eterna en la cruz del Calvario. ¿Por qué que tú no creas en el Evangelio condena tu alma a la muerte?
porque estás haciendo al Señor un mentiroso, debido a tu incredulidad. Dios ha mandado, en Marcos 1:15, cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, ha mandado a todos los seres humanos que se arrepientan y que crean en el Evangelio. Marcos 1:15. Cristo, iniciando su ministerio, comenzó a pregonar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Toda vez que el hombre no se arrepiente y no crea en el Evangelio, es condenado. Va su alma a la muerte eterna en el infierno. No porque sea un pecador, no porque no esté cumpliendo los mandamientos de Dios, no porque no esté guardando santidad, no porque esté pecando, porque sea un pecador es condenado. No, sino por no arrepentirse y por no creer en el Evangelio. En Lucas capítulo 13, versículos 1 al 3, el Señor advierte: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nunca el Señor está hablando del arrepentimiento de los pecados, no. Eso lo predica la gente de la religión evangélica, que tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Mira, querido amigo, siempre hay que arrepentirse de los pecados. Cada vez que pecamos hay que arrepentirse de los pecados. Pero el arrepentimiento, respecto del cual el Señor se está refiriendo, arrepentíos y creed en el Evangelio, el arrepentimiento para salvación, para poder creer en el Evangelio, no es el arrepentimiento de los pecados. No. La palabra arrepentimiento en griego, en el original, que está escrito así, metanoia, significa un cambio en las creencias que el hombre tiene acerca de sí mismo en relación a Dios. Porque la verdad es que sin que Cristo nos haya sustituido en la cruz del Calvario, poniéndose Él en vez de nuestras almas, para Él, por amor a nuestras almas, dejarse imputar penalmente con los pecados que nuestras almas van a cometer todo el tiempo que nuestras almas estén incorporadas en nuestro cuerpo, o sea, todo el tiempo que nosotros vivamos en este mundo, nos será imposible evitar pecar. Imposible. Ese es el arrepentimiento que Dios está demandando. Que el hombre reconozca que jamás podrá evitar pecar, que lo reconozca de una buena vez, que entienda que no puede evitar cometer pecados, que desde que nace el ser humano hasta que se muera, el alma va a pecar. No se puede evitar en un 100% pecar. Es decir, el hombre no puede en un 100%, es decir, desde un momento que el hombre, él diga, de aquí en adelante yo ya no peco más, no se puede. Eso es lo que Dios está demandando en la persona de Cristo cuando dice: arrepentíos, reconoceos que en vosotros hay una ley del pecado que está en vuestros miembros, que en ustedes hay una naturaleza corrompida moralmente. Todo el tiempo que viváis en este mundo vais a pecar, lo queráis reconocer o no, o lo queráis reconocer. Vais a pecar contra Dios. Eso es lo que Dios está demandando cuando dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer en el Evangelio es creer en el anuncio. El anuncio está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, los tuyos y los míos, los que nuestras almas van a cometer todo el tiempo que estemos viviendo en este cuerpo, es decir, toda nuestra vida aquí en la tierra. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el anuncio que Dios manda creer. Y el Señor advierte: el que no creyere en el anuncio, el que no creyere en el Evangelio, será condenado. Nunca el Señor dice: el que fuera un pecador será condenado. El que cometiere pecado será condenado. No.
el que no guardare santidad, su alma será condenada. No. El que no estuviere guardando los mandamientos, dejando el pecado, será condenado. No. El que no creyere en el Evangelio, será condenado. ¿Has entendido, querido amigo, querida amiga, que tu incredulidad a la obra de salvación, de carácter sustitutiva, totalmente consumada por Cristo en la cruz del Calvario, que ha dado vida eterna a tu alma, ese anuncio, el no creerlo, te condena? El que no creyere en el Evangelio será condenado. Querido amigo, Dios hizo un sacrificio enorme. Dios ofrendó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sabiendo Dios que no podremos evitar pecar hasta que nos muramos, y que el pecado, cualquiera sea el pecado cometido, no importa cuál sea, tampoco importa la intención con que se haya cometido el pecado, ya ni siquiera importa la cantidad de pecados cometidos, al alma le basta uno. Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. ¿Lo entiendes? Que se trata del alma. En Eclesiastés 3:11, ahí la palabra de Dios dice que nuestras almas, Dios las creó con existencia eterna. Es decir, cuando nuestro cuerpo muramos físicamente, nuestras almas salen del cuerpo y van a la existencia eterna. Pero en uno solo de los dos estados posibles para el alma, vida eterna o muerte eterna. No todo acaba con la muerte biológica, la muerte del cuerpo. Cuando ocurre la muerte del cuerpo, el alma abandona el cuerpo. El alma es desnudada de nuestro cuerpo. Y nuestra alma, que tiene existencia eterna, va a uno solo de los dos estados posibles para el alma. Un estado es vida eterna, existencia eterna del alma en estado de vida, vida eterna. Y el otro estado es el estado eterno de muerte, muerte eterna. Acá el alma decide su destino. Ahora, es por eso que en 2 Corintios 6:2, claramente el Espíritu Santo dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 7, versículos 13 y 14, nos muestra la realidad espiritual en que está todo ser humano viviendo en este mundo. Nos muestra esta realidad. Mateo 7, versículos 13 y 14. El Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al cielo, y pocos son los que la hallan. Es decir, si son pocos los que la hallan, entonces mucho menos son los que entran por ella. En Juan 10, versículo 9, el Señor ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, Juan 10:9, el que por mí entrare será salvo de este destino del infierno. Querido amigo, esto es muy serio, esto no es un juego. El pecado se condena con la muerte del alma. Dios, entendiendo que nosotros somos una raza caída moralmente, que todo el tiempo que nuestras almas estén incorporadas en nuestro cuerpo, nuestras almas van a pecar. El alma humana no puede evitar pecar, por lo menos en un 100%. El ser humano o su alma podrá evitar pecar en función de la educación, de recibir moral, valores. En tanto lea la Biblia, el ser humano podrá evitar en un porcentaje importante el cometer pecados, pero no en un 100%, no en un 100%. El ser humano podrá evitar pecar
en un 40%, en un 50% de su vida, tal vez en un 70%, en un 80%, pero que el ser humano nunca más peque, que en un 100% el ser humano ya no peque más, le es imposible. Y es esto lo que Dios manda a reconocer cuando dice arrepentidos. Iniciando su ministerio en la tierra, el Señor comenzó a demandar en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. En Lucas 13, del 1 al 5, el Señor dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En Romanos 2:5, el Señor, a través del apóstol Pablo, advierte, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por las creencias de tu alma no convertidas a la realidad que Dios nos muestra en la Biblia. Eso es el arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón, por los pensamientos y creencias de tu alma, no cambiadas y no conformadas a la realidad que Dios nos enseña de cómo estamos nosotros ante Él y que está escrito en la Biblia. Por no querer cambiar tus creencias, eso significa, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por las creencias que tiene tu alma no convertidas a lo que Dios dice y que está escrito en la Biblia. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ya ves tú que el arrepentimiento no es de los pecados. El arrepentimiento es del alma, de los pensamientos del alma. El corazón no arrepentido. En Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31, el apóstol Pablo comenzó a pregonar, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice el apóstol Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, metanoia, que cambien las creencias que tienen respecto de ellos mismos en su relación con Dios. Que cambien sus creencias, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Aquel que juzgará al mundo con justicia es el mismo varón que nos salvó en la cruz, que murió por nuestros pecados. Que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El mismo Señor que nos salvó en la cruz, Él será el juez de los condenados a la muerte. Ellos serán condenados a la muerte porque no creyeron que Cristo les salvó. Dios se hizo hombre. Antes de ir a la cruz, nuestro Señor Jesucristo dijo, en Juan 10, versículos 17 y 18, unas palabras muy importantes que tienen relación con la salvación de nuestras almas. Cristo dijo en Juan 10, versículos 17 y 18, por esto me ama el Padre, porque yo tengo un poder que ni un ser lo tiene. Yo soy Dios, soy inmortal, yo puedo volver a la vida después de la muerte. Las almas humanas no podemos volver a la vida después de ser condenadas a la muerte. En Hebreos 9:27 dice la palabra del Señor, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si tú mueres sin salvación, sin creer que Cristo te salvó en la cruz, mueres en tus pecados y tienes que enfrentar el juicio, en este juicio a tu alma le bastará que le sea leído un solo pecado, uno solo, para que el alma sea irremediablemente condenada a la muerte. Así se condenan los pecados, con la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá. Una vez que tú enfrentes el juicio, y aquí te sea leído tan solamente un pecado cometido en tu vida, tan solamente uno, ni siquiera 2, ni 3, ni 4, uno. Tu alma es condenada a la muerte. Y cuando se ejecuta la sentencia y tu alma entra a la muerte eterna, tu alma no puede volver a la vida, nunca más, nunca más.
Una vez que tu alma sea condenada a la muerte, se ejecute la sentencia, la condena, y tú vayas a tu alma a la muerte eterna, tu alma nunca más volverá a la vida. Tienes que evitar este juicio antes de que tu cuerpo muera y tu alma sea separada del cuerpo y tu alma vaya acá, a esperar en tormentos el juicio. En este juicio no hay salvación, aquí no hay misericordia, no hay amor de Dios, no hay gracia. Puras condenas, pura ira. Las personas que mueren en el camino ancho van a este juicio, pero las personas que mueren en el camino angosto que va a la vida van al cielo. Tienes que evitar este juicio. Enfrentado a este juicio, a tu alma le bastará que le sea leído un solo pecado, ni siquiera 2, ni 3, ni 4, uno. Y ejecutada la sentencia, tu alma va a la muerte eterna. Y cuando tu alma es condenada a la muerte y tú vas a la muerte eterna, tu alma no puede volver a la vida. Ya no hay más vida eterna para tu alma. Se acabó la vida para tu alma. Pero Cristo sí puede volver a la vida después de morir. Esto es lo que dijo Cristo antes de ir a la cruz, en Juan 10, versículos 17 y 18. Escucha las palabras de tu Salvador. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida, y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner mi vida en vez de la vida de tu alma. Cristo vino a salvar tu alma, darle vida eterna, para que por ningún pecado que tu alma cometa en esta vida, tu alma lo tenga que volver a pagar nuevamente. Dice la Escritura que Cristo voluntariamente se puso en la cruz del Calvario, para Él dejarse imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida, mientras estén incorporadas en este cuerpo. En 1 de Pedro 2:24 leemos, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Lo oíste? Cristo tu Salvador, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dando cumplimiento a lo que ya estaba escrito, que Cristo iba a hacer por nuestras almas. Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando Cristo, que puede volver a la vida después de morir, sustituyendo tu alma, se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, porque Cristo puso su vida en vez de la vida de tu alma. Cristo fue condenado a la muerte por todos los pecados de tu alma, por todos los pecados de mi alma. Cristo en vez de tu alma, Cristo en vez de tu alma, Cristo en lugar de tu alma, Cristo en vez de ti, en vez de mí, Cristo en lugar de tu alma, en lugar de mi alma. En justicia, y Dios es justo, nadie es condenado a la muerte 2 veces por los mismos pecados. Voy a dar un ejemplo. Suponiendo que yo soy un asesino en serie, un criminal, y yo acostumbro a entrar a las casas, violo a todas las mujeres que hay ahí, los mato a todos, y acostumbro a hacerlo. Y un día la policía me captura, la justicia me procesa y me condenan a la pena de muerte, como corresponde en justicia. Entonces, me quitan la vida, me fusilan, o me inyectan una inyección letal, o me sientan en la silla eléctrica, ¿cierto? Y me descargan una corriente eléctrica y me matan, me quitan la vida, o me ahorcan, o me fusilan, como sea que sea la forma en que se ejecute la sentencia, y me quitan la vida, y me sepultan, ya no me pueden volver a tomar mi cadáver y volverme a matar. Ya me quitaron la vida, ya me condenaron a la muerte. Nadie es condenado 2 veces a la muerte, una sola vez por todos los delitos. El que fue condenado a la muerte en vez de tu alma fue Cristo en la cruz del Calvario. Ya tu alma no tiene que ser condenada a la muerte por los mismos pecados que ya le fueron imputados hace 2000 años atrás a Cristo en la cruz del Calvario. Cristo ha dado vida eterna a tu alma.
Por ningún pecado que tú cometas en esta vida, tu alma los tiene que volver a pagar. Ya te los pagó Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él puede volver a la vida después de la muerte. Tu alma no. Y como Dios sabe que tu alma no, que una vez que tu alma es condenada a la muerte por tus pecados, tu alma no puede volver a la vida nunca más, para darte salvación y vida eterna a tu alma, Cristo puso su vida. Cristo puso su vida, el inmortal, Dios encarnado, el que creó tu alma, aquel que creó tu alma. Dice Ezequiel 18:4, Dios, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Todas las almas son de Dios, y Dios ha dado salvación y vida eterna a todas las almas. En 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4 leemos, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Lo oíste? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Creador, de nuestras almas? Que todas las almas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3, 9. ¿Lo oíste? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Que ninguna alma perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3, 9. Esos buenos deseos del Señor no se quedaron así, en buenos deseos. Esa voluntad de Dios salvadora se consumó en la cruz. Cristo puso su vida en vez de la vida de tu alma. Todos los pecados que tu alma cometerá, en tanto tu alma esté incorporada en tu cuerpo, es decir, toda tu vida, le fueron imputados hace 2000 años atrás a la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Y Él fue condenado a la muerte en vez de tu alma. Ya tu alma no puede ser condenada a la muerte por ningún pecado que cometa tu alma, porque los pecados que cometerá tu alma en esta vida le fueron ya imputados hace 2000 años atrás a la persona de Cristo en la cruz del Calvario. La salvación que Cristo nos consumó a nosotros en la cruz es por sustitución, sustitución de tu alma por la vida de Cristo, por la persona de Cristo. Cristo puede volverse a levantar de entre los muertos, tu alma no. Si tu alma es condenada a la muerte, no puede volver a la vida, va a la muerte eterna, mas Cristo sí. Por eso Cristo dijo en Juan 10, versículos 17 y 18, por esto me ama el Padre, porque yo tengo un único poder que nadie tiene, yo tengo inmortalidad, yo puedo levantarme de la muerte, yo puedo volver a vivir después de morir. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo, mi vida, de mí mismo la pongo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál fue el mandamiento que el Padre le dio a su Hijo? Que su Hijo Jesucristo, Dios Hijo, pusiese su vida en vez de la vida de tu alma. Para Cristo, voluntariamente, por amor a tu alma, dejarse imputar penalmente con los pecados que tu alma y mi alma los vamos a cometer toda nuestra vida. Un solo pecado que nuestras almas cometan, indistintamente a los demás pecados que pudiésemos cometer, ese pecado por sí solo igualmente condena el alma a la muerte. El alma que pecare esa morirá. Le impide la vida eterna a nuestras almas. ¿Y qué fue lo que prometió Cristo? En Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Oíste lo que prometió Cristo antes de ir a la cruz? Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Cómo? ¿Cómo Dios, en la persona de Cristo, nos dio vida eterna? Cuando Él nos sustituyó judicialmente, poniendo su vida en vez de la vida de tu alma, en vez de la vida de mi alma. Dejándose Cristo imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. Para Él ser condenado a la muerte,
en vez de tu alma. Ya tu alma ha quedado con inmunidad condenatoria. Por ningún pecado que tu alma cometa en esta vida, penalmente tu alma nos tiene que pagar. Porque el que fue condenado penalmente fue Cristo, en vez de tu alma. Nadie paga dos veces por un mismo delito. Todos nuestros delitos, todos nuestros pecados que son delitos de pena de muerte para el alma nuestra, le fueron imputados penalmente a Cristo hace 2000 años. Y Él fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas. Nuestras almas han quedado con vida eterna. No hay pecado que condene el alma a la muerte, porque todos los pecados le fueron imputados, los de nuestras almas, le fueron imputados penalmente a Cristo en la cruz del Calvario. Y así de esa manera, cuando Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, le dio vida eterna a nuestras almas. ¿Qué es lo que condena ahora el alma a la pena de muerte? El no creer que Cristo ya te dio vida eterna. ¿Qué condena tu alma a la muerte? No tus pecados. No, de eso ya se encargó Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que finalmente condena tu alma a la muerte? El que tú no creas que ya Cristo te dio vida eterna. El que tú no creas en el Evangelio. Marcos 16:16. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Cristo no dijo el que fuera un pecador será condenado. O el que cometiere pecado será condenado. O el que no guardare santidad será condenado. O el que no cumpliere los mandamientos que yo he ordenado será condenado. No. El que no creyere que yo ya lo salvé, el que no creyere en el Evangelio será condenado. El que tú no sepas con seguridad a dónde vas después de morir es prueba suficiente de que tú no has creído lo que Cristo dijo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y lo que Cristo hizo en favor de tu alma en la cruz del Calvario. Acá Cristo te salvó, te dio vida eterna a tu alma, cuando Él se dejó imputar con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Mira, primero, hay que entender lo que es el pecado. En 1 Juan 3:4 dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Cometer pecado es cometer iniquidad. Todo aquel ser humano que peca está infringiendo los mandamientos de Dios. Eso es pecar. Ahora, ¿cómo se condena el pecado? Uno solo, con la muerte del alma. Una vez que tú naces en este mundo y cometes tu primer pecado, tu alma ha quedado condenada a la muerte. Y una vez que tu alma ha quedado condenada a la muerte, no hay nada que tu alma pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte del alma quede sin efecto. Nada. Cuando tú vas cometiendo pecados en esta vida, porque jamás los podrás evitar cometer del todo, lo único que le va ocurriendo a tu alma, sin que Cristo te haya sustituido en la cruz, es que tu alma va siendo cada vez más condenada a la muerte. Y fuera de eso no hay más. O sea, el proceso de condena a la muerte de tu alma no es reversible. Es decir, lo único que le va ocurriendo al alma humana, sin que Cristo lo haya salvado en la cruz, es que va acumulando condenas a la muerte. Va acumulando sentencias. Nada más que eso. Pero resulta que Cristo nos sustituyó en la cruz, poniendo su vida en vez de la vida de nuestras almas. Entonces, Dios manda que ahora el hombre se arrepienta, reconozca que sin que Cristo lo haya sustituido en la cruz, el alma está condenada a la muerte. ¿Ya? Y que crea en el Evangelio, que crea que Cristo ya le dio vida eterna a su alma, cuando Cristo lo sustituyó penalmente en la cruz del Calvario. Pecar es infringir la ley de los mandamientos de Dios. Dios ha dicho no mentirás, cuando mentimos pecamos, y cuando pecamos nuestras almas quedan condenadas a la muerte. Y una vez que el alma ha quedado condenada a la muerte, ya no hay nada más que el alma pueda hacer o dejar de hacer para evitar la sentencia a la muerte del alma. Nada. La única forma en que nuestras almas obtuvieran la salvación y la vida eterna era a través de una sustitución de alguien que pudiera tener la capacidad de nunca pecar para sustituirnos a nosotros, representarnos ante Dios y poder tener el poder de levantarse de entre los muertos después de ser condenado a la muerte. Y ese fue Cristo. Alguien que pudiera volver a vivir después de morir. Ese fue Cristo nuestro Salvador. Él lo hizo en vez de nosotros en la cruz. Nos sustituyó judicialmente, penalmente. Entonces, eso es un pecado que condena el alma a la muerte. Infringir la ley de los mandamientos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley.
En Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, el Señor dijo, no penséis que he venido a abolir o a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, a abolir, sino a cumplir la ley. Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Eso lo dijo Cristo en Mateo 5, versículos 17 y 18. Pero ahora Cristo, en Lucas 16, 16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos. Bueno, ¿cómo se entiende? Por un lado el Señor dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Por un lado, ¿cierto? Y por otro lado, en Lucas capítulo 16, versículo 16, el Señor dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos. ¿Cómo se puede entender esto? De la siguiente manera. Se puede entender entendiendo que la ley de Dios, como toda ley, tenía dos consecuencias cuando uno infringía la ley. Dos consecuencias. Hay dos componentes de la ley de Dios, o habían dos componentes. Mira, toda ley humana tiene dos consecuencias cuando uno le infringe, cuando uno comete una infracción a la ley de los mandamientos humanos. Por ejemplo, la ley del tránsito. Si una persona cruza una calle con la luz roja, ahí se arriesga a una condena civil, multa económica. Pero si además hay resultado de choque, un choque con resultado de muerte, entonces ahora la persona no solamente se arriesga a una condena civil, multa económica, sino que además una condena penal, prisión, cárcel. Por ejemplo, una persona puede entrar a robar una casa, a una casa no habitada. Se roba los enseres y esa persona ya se arriesga una condena civil porque tiene que pagar una fianza para no ir a la cárcel, multa económica. Pero si además, aparte de eso, la persona entra con un revólver, el ladrón, a una casa habitada y los dueños de la casa quieren defenderse y este ladrón dispara contra ellos y los mata, ahora la persona no solamente se arriesga una condena civil, multa económica, a una fianza, sino que una condena penal, pena de muerte para su vida. Toda ley tiene estas dos componentes o dos consecuencias cuando se la infringe. Cuando uno calumnia o injuria a una persona, se arriesga una condena civil, multa económica. Pero además, si una persona mata a alguien, se puede arriesgar una condena penal, pena de muerte para la persona. La ley de Dios tenía estas dos componentes, La condena penal, el alma que pecare, esa morirá. Pero también hay una componente moral. Esta es la condena penal, el aspecto penal de la ley de Dios. Que cuando el ser humano infringe la ley, peca, su alma era condenada a la muerte. Era condenada a la muerte. Ya no más. Porque el que fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas y por todos los pecados de nuestras almas fue Cristo en la cruz del Calvario. De esa manera, nosotros podemos entender Efesios 2, 15. Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ley de los mandamientos de Dios abolida penalmente. En Romanos 5:13 leemos, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Cuál fue la resultante de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz? Que nos ha abolido la ley en el aspecto penal. Cuando pecamos, todos nos arriesgamos a una condena moral, consecuencias terribles, dolorosas para esta vida, pero ya nunca más la consecuencia penal para el alma. Nunca más condena a la muerte para el alma. El alma que pecare esa morirá, ya no va más, porque la ley en lo penal ha sido abolida. Efesios 2:15. Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en... Entonces, la ley de los mandamientos en el aspecto penal abolida, ¿verdad? La ley de los mandamientos en el aspecto penal abolida. Esta es la continuación del video que se cortó por falta de señal. Esta es la segunda parte. Entonces yo te recomiendo que veas la primera parte del video en Facebook. Entonces,
La ley de los mandamientos, en el aspecto penal de la ley, por Cristo quedó abolida. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué es lo que es pecar? Es infringir la ley de los mandamientos de Dios. Y al pecar el alma queda condenada a la muerte. Pero acuérdate que la ley de Dios tenía dos aspectos, el aspecto penal de la ley y el aspecto moral. Ahora, en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, dice el apóstol Pablo a los salvados, a los creyentes, a los que ya hemos sido salvos, a los que ya entramos por Cristo a la vida eterna, a la salvación de nuestras almas. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo está escribiéndole solamente a personas salvadas, a la iglesia. Ya no le está escribiendo el apóstol a las personas que no han creído en el Evangelio, a los que no han sido salvos, sino a los salvados, a los que tienen vida eterna. El apóstol dice, santos de Dios, vosotros que ya habéis creído en la salvación sustitutiva, totalmente consumada por Cristo en la cruz. Ustedes que ya saben que cuando cometen pecados, nunca más sus almas son condenadas penalmente. Ustedes tienen vida eterna. Porque aquel que fue condenado en vez de sus almas fue Cristo en la cruz, y por todos sus pecados. Por eso. Santo de Dios, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eso es lo que habla el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Ya? Eso está en Gálatas 6, versículos 7 y 8. Voy a tratar de mostrarlo acá. Dice así, ¿verdad? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, ¿cierto? Ahí está la palabra Espíritu, ¿cierto? Con E minúscula. El que siembra para el Espíritu, con E minúscula, del Espíritu, ¿cierto? Ahí está la palabra Espíritu, que dice neumatos. Primero el que siembra para su espíritu, neuma, ¿ya? Del espíritu neumatos, del Espíritu Santo segará vida eterna, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver la diferencia de espíritu con E minúscula y espíritu con E mayúscula, ¿ya? Neuma, espíritu, y neumatos, Espíritu Santo. Eso prueba que se está escribiendo solamente a personas que ya han sido selladas con el Espíritu Santo, a personas salvadas. La traducción de Cipriano de Valera deja con E minúscula los dos espíritus. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, con E minúscula, del Espíritu con E minúscula, segará vida eterna. No, esa no es la traducción correcta. El original dice el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, con E minúscula, entendiéndose que es el Espíritu nacido de nuevo, del salvado, el que ha pasado de muerte a vida, el que ha nacido de nuevo, del Espíritu Santo que Dios ha puesto en él, con el cual ha sido sellado, segará vida eterna. Es decir, hay una ley de la siembra y la cosecha. Estamos tratando de explicar la componente moral de la ley de Dios y la componente penal. Que cuando se infringía la ley, o se infringe la ley, antiguamente había una consecuencia penal, pena de muerte para el alma que pecare esa morirá, y también sigue vigente la consecuencia moral. O sea, hay una ley de la siembra y la cosecha. El salvado, que tiene vida eterna, que siembra para su espíritu, ¿ya? Del Espíritu Santo de Dios que ha sido sellado en él, que ha sido puesto en él como un sello, segará vida eterna. ¿Qué significa eso? Aquel salvado con vida eterna, que siembra para su carne, no le son quitadas las inmundicias de la carne al salvado. Cuando se habla de ser sellado con el Espíritu Santo,
en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, leemos: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La persona que oye y cree en el evangelio es salva. Dios lo hace nacer de nuevo, pasa de muerte a vida, entra por la puerta estrecha y Dios pone su Santo Espíritu en él, lo bautiza, lo sella con el Espíritu Santo. Eso le ocurre al salvado una sola vez en la vida. El Espíritu Santo viene a morar en forma permanente en el salvado. Es sellado con el Espíritu Santo. Es el bautismo del cual se está refiriendo el Señor en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, cuando dice: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere y fuere bautizado, es decir, fuere sellado con el Espíritu Santo, por haber creído en el Evangelio, Dios lo sella, será salvo. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. O sea, la condena a la muerte del alma no es por pecar, sino por no creer que Cristo ya penalmente le perdonó todos sus pecados. Ahora, en el aspecto moral de la ley, hay una ley de la siembra y la cosecha. No le son quitadas las inmundicias de la carne al salvado. En 1 de Pedro 3:21, el apóstol dice: el bautismo que corresponde a esto, es decir, cuando la persona oye y cree en el Evangelio y es sellada con el Espíritu Santo, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Por eso que Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, exclusivamente está siendo escrito a personas nacidas de nuevo espiritualmente y selladas con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, dice Gálatas 6, solamente los salvados, santos de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, es decir, el salvado con vida eterna, que ha hecho efectiva la salvación que Cristo consumó en la cruz, que es una salvación sustitutiva, la ha hecho efectiva al creerla. El salvado con vida eterna, que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el salvado con vida eterna, que siembra para su espíritu, del Espíritu Santo con que Dios lo ha sellado, segará vida eterna. ¿Qué significa esto para los salvados? Los salvados, que tenemos vida eterna, si nosotros sembramos para la carne, es decir, nos ponemos a escuchar cosas pecaminosas, o nos ponemos a mirar cosas pecaminosas, estamos sembrando para la carne. Y como resultado vamos a cometer pecados, muchos pecados, los salvados. Pero el salvado que siembra para su espíritu, nacido de nuevo, del Espíritu Santo de Dios segará vida eterna. ¿Qué significa eso? Que si en vez de estar sembrando para mi carne, a los salvados no nos son quitadas las inmundicias de la carne, 1 de Pedro 3:21, de la carne el salvado va a segar muchos pecados, va a tener una vida pecaminosa. Y va a tener que ser disciplinado por el Padre Celestial, Hebreos 12, versículos 5 al 8, va a contristar al Espíritu Santo. En Efesios 4:30 el apóstol Pablo exhorta a los salvados: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, hasta el día de la redención. ¿Cómo contrista el salvado al Espíritu Santo que mora en él? Cuando comete pecados. Todas las exhortaciones a los salvados con vida eterna son a no cometer pecados. En 1 de Pedro 15, versículos 1 Corintios 1:15, dice el apóstol Pedro: sed santos, como Dios es santo. Exhortación a ser santo. En 1 de Juan 2, versículo 1 y 2, el apóstol Juan escribe: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente Él es la propiciación por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. O sea, Cristo salvó a todo el mundo. Lo que pasa es que el ser humano del mundo es condenado por no creer que Cristo lo salvó. El que no creyere en el Evangelio será condenado. En Juan 10:28 el Señor dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahora en Juan 3:18 el Señor, hablando acerca de sí mismo, dice: el que en Él cree, ¿qué es lo que dijo Cristo? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás.
O sea, la persona que cree que Cristo nos ha dado vida eterna, me ha dado vida eterna a mí y que yo no pereceré jamás, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado o juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, en la parte penal de la ley, cuando nosotros pecamos ahora, ya nunca más somos condenados, no se nos inculpa nunca más de un pecado que tenga que ser condenado con la muerte del alma, porque Cristo en su carne nos abolió la ley de los mandamientos, ¿verdad? Nos abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2:15. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Al no haber ley en el aspecto penal, no se nos puede inculpar de haber transgredido la ley en el aspecto penal. O sea que cuando pecamos, nuestras almas tengan que ser condenadas a la muerte. Eso ya no más. Porque aquel que fue condenado a la muerte, en vez de nuestras almas, y por todos los pecados de nuestras almas, fue Cristo. Entonces, nadie es condenado dos veces a la muerte. Cristo fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas, y por todos los pecados que nuestras almas van a cometerlos estando incorporados en el cuerpo. Entonces Cristo nos ha dado vida eterna. En Primera de Juan 5, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 13, Dios Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. En el versículo 13 de 1 de Juan 5, el apóstol Juan escribe a los creyentes: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué es lo que es tener vida eterna? Que el alma tenga vida eterna. Que aquello que condenaba al alma a la muerte, que le impedía la vida eterna, ya no existe más. Que por ningún pecado que el alma cometa, el alma será condenada a la muerte. Eso es vida eterna. De eso se encargó Cristo en la cruz. Es por eso que nosotros leemos en Efesios 2:15, Cristo aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. En Romanos 5:13 dice, y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Cuando Cristo en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados, nos abolió penalmente la ley. Como dice Mateo 5, versículos 17 y 18, Cristo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir o a abrogar, sino a cumplir la ley, porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra ni una tilde pasará de la ley. Cristo cuando vino al mundo la vino a cumplir la ley. Él la cumplió, nunca la infraccionó, nunca pecó. Mas cuando murió por nuestros pecados en la cruz, la abolió en el aspecto penal. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Nosotros hemos quedado exentos de toda condena. Inimputabilidad para nuestras almas cuando pecamos. Porque aquel que fue imputado penalmente, con todos los pecados que nuestras almas van a cometerlos, estando nuestras almas incorporadas en este cuerpo, en nuestra vida, fue Cristo en la cruz del Calvario. Nadie es condenado dos veces a la muerte. El que fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas fue Cristo, y por todos los pecados de nuestras almas. Cristo en la cruz del Calvario puso su vida en vez de la vida de nuestras almas. Ya nuestras almas han quedado liberadas penalmente. Por cualquier pecado que cometamos, nunca más nuestras almas son condenadas penalmente. Hay vida eterna para el alma. O sea, Dios Padre dijo que nos dio vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. Dios Padre nos ha dicho que nos ha dado vida eterna. Dios Hijo nos ha dicho que nos ha dado vida eterna. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Lo has creído? ¿Le has creído al Padre? ¿Le has creído a Dios Hijo? ¿Qué es lo que te condena a tu alma a la muerte? No creer a Dios Padre, no creer a Dios Hijo. El que en Él cree no es condenado, Juan 3:18. Pero el que no cree ya ha sido condenado, juzgado. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué es condenado a la muerte del alma hoy un ser humano? ¿Porque es un pecador? No. ¿Es condenado a la muerte de su alma porque no está guardando los mandamientos de Dios? No. El alma humana es condenada a la muerte en el infierno y luego del juicio al lago de fuego, muerte eterna para el alma, porque no está guardando los mandamientos de Dios. No. ¿Es condenada el alma porque es pecadora? No. ¿Porque está cometiendo pecados? No. ¿Porque no deja de pecar? No. ¿Porque no está guardando santidad? ¿Es condenada el alma? No. Es condenada por no creer. No creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dijo el unigénito Hijo de Dios? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y qué significa que Dios nos haya dado a nuestras almas vida eterna? Que por ningún pecado que nuestras almas cometan en esta vida, nuestras almas son condenadas a la muerte, en el lago de fuego, ya nunca más. Aquel que fue condenado a la muerte, en vez de nuestras almas y por todos los pecados de nuestras almas, fue Cristo en la cruz del Calvario. La salvación de tu alma, vida eterna para tu alma, ha sido totalmente consumada por Cristo en la cruz. Activada la salvación por la fe. Salvación activada, por decirlo de esa manera. Creer la palabra de verdad hace efectiva la salvación, totalmente consumada y de carácter sustitutiva, lograda por Cristo en la cruz. No creer la palabra de verdad invalida la salvación para tu alma. La palabra de verdad es el Evangelio. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, se habla de la palabra de verdad, del Evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, esa es la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo creído en la palabra de verdad, en el Evangelio de nuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es la prenda en garantía que Cristo nos ha dejado en tanto Él viene a buscarnos. En Él, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. La persona que oye el Evangelio y lo cree es sellado con el Espíritu Santo hasta la redención, hasta el arrebatamiento. O sea, cuando peca, nunca más su espíritu, el Espíritu Santo de Dios sale de él. Ha sido sellado con él. Eso significa vida eterna. Inimputabilidad penal. Inimputabilidad penal para el alma salvada por Cristo en la cruz. La salvación se hace efectiva al creerla. La palabra de verdad se hace inválida al no creerla. El incrédulo invalida la salvación por su incredulidad. Es por eso que en Juan 8, versículo 24, Cristo hablando de los incrédulos, hablándoles a los incrédulos, advierte: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8, 24. Si tú no has creído que Cristo ya te dio la salvación de tu alma, la vida eterna, que por ningún pecado que tu alma cometa, tu alma los tiene que volver a pagar, siendo tu alma condenada a la muerte, porque aquel que ya fue condenado a la muerte en vez de tu alma, y por todos los pecados de tu alma fue Cristo en la cruz del Calvario, por no creer que Cristo es tu Salvador, entonces tú morirás en tus pecados. Eso es lo que está diciendo el Señor en Juan 8, 24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Habiendo venido Cristo a darnos vida eterna en nuestras almas, cuando Él nos sustituyó en la cruz del Calvario, dejándose imputar penalmente Cristo con los pecados que nuestras almas nos van a cometer toda nuestra vida, para Él, en vez de nuestras almas, ser condenado a la muerte, en vez de nuestras almas, y Él morir por nuestros pecados, los pecados de nuestras almas, dando a nuestras almas total salvación y vida eterna. El no creerlo invalida la salvación totalmente consumada, de carácter sustitutiva, la obra de salvación, de carácter sustitutiva, totalmente consumada por Cristo en la cruz. El incrédulo la invalida. Y ahora el incrédulo tendrá que pagar por sus pecados, al no haber creído que ya Cristo se los pagó en la cruz. Eso es lo que está advirtiendo el Señor a los incrédulos en Juan 8, 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el que te salvé en la cruz, el que te di vida eterna a tu alma, entonces en vuestros pecados moriréis.
O todos los pecados que tu alma los va a cometer en esta vida, los tendrás que pagar tú con tu alma siendo condenada al lago de fuego, muerte eterna para tu alma. O ahora, antes de que tu cuerpo muera, antes de que tú fallezcas físicamente, ahora tú crees la verdad, la palabra de verdad, que ya Cristo le dio vida eterna a tu alma, cuando Cristo en vez de tu alma se dejó imputar con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, para Cristo ser condenado a la muerte en vez de tu alma, dándole con eso, Cristo a tu alma vida eterna, al Cristo morir por los pecados de tu alma. La palabra de verdad es el Evangelio, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, por los pecados de nuestras almas, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Si Cristo Jesús murió por tus pecados, ha dado vida eterna a tu alma. Por ningún pecado que tu alma cometa en esta vida, tu alma será condenada a la muerte. El que fue condenado a la muerte en vez de tu alma, y por todos los pecados de tu alma, fue Cristo en la cruz del Calvario. No creer en el Evangelio condena tu alma a la muerte. ¿Y por qué tu alma es condenada a la muerte por no creer en el Evangelio? Porque al no creer en el Evangelio, estás convirtiendo a Dios en un mentiroso. Y eso no tiene perdón de Dios. En Romanos 14:25 leemos, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. El pecado de incredulidad es el que condena a tu alma a la muerte. El resto de los pecados no. Que tú no creas que Cristo murió por tus pecados en la cruz conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, de esa manera dándote vida eterna Cristo a tu alma, el que tú no lo creas, eso te condena. El que no creyere en el Evangelio será condenado. No el que cometiere pecados. No, el que no creyere. Entonces tú entiendes ahora que la condenación de tu alma no es por tus pecados, o porque tú seas un pecador, sino porque tú no creas que Cristo te salvó en la cruz, cuando Cristo en vez de tu alma murió por tus pecados. Porque que Cristo haya muerto por tus pecados significa que Cristo ha dado vida eterna a tu alma, cumpliéndose lo que dijo Cristo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Cumpliéndose lo que Dios Padre dijo, que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. 1 de Juan 5, versículos 10 al 13. Pecar. Mateo 5, 21 al 22. El Señor ha dicho, oíste que fue dicho en la ley, no matarás, mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio, a este juicio. O sea, enojarse contra el prójimo es pecar, y al pecar el alma queda condenada a la muerte. En Mateo 5, versículo 27 al 28, Cristo dijo, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, el ser humano peca por codiciar la belleza de una mujer que no es su esposa. Y cuando ha pecado, su alma ha quedado condenada a la muerte, y de ahí en adelante no hay nada más que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte de su alma quede sin efecto. El ser humano peca cuando sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, el ser humano peca por omisión, peca por codiciar, peca por tener malos pensamientos, peca por saber hacer lo bueno y no hacerlo, peca por incredulidad. Romanos 14:23. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Son tantas las maneras en que nosotros los seres humanos pecaremos contra Dios hasta que nos muramos. No reconocer que el ser humano va a pecar hasta que se muera es no arrepentirse. Y Cristo advierte, el que no se arrepentiere, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Iniciando su ministerio, Cristo comenzó a demandar, arrepentíos y creed en el Evangelio. Nunca el Señor está diciendo arrepentidos de los pecados. Eso tenemos que hacerlo siempre, porque siempre pecaremos. Cada vez que pecamos tenemos que arrepentirnos de los pecados. Pero ese no es el arrepentimiento que Dios está demandando en Marcos 1:15. El arrepentimiento que Dios está demandando en Marcos 1:15 es metanoia, cambio de las creencias. En tanto el ser humano no reconozca que su alma está condenada a la muerte sin Cristo,
que no reconozca que está muerto espiritualmente, sin Cristo, que no reconozca que va a pecar hasta que se muera, y eso no lo podrá evitar hacer, dejar de hacer, que no reconozca eso, no se habrá arrepentido. Y se aplica en la persona no arrepentida Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice la palabra del Señor, a los salvados, en primera de Juan 6:3, dice así, el que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Ahí dice claramente, el que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Esto está en el original, primera de Juan 6:3. La traducción de Cipriano de Valera tergiversa este escrito original. Cipriano de Valera en primera de Juan 6:3 dice, el que permanece en Cristo no peca. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso está mal traducido, porque el ser humano jamás podrá evitar pecar. El original de 1 de Juan 6:3 dice, el que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Siempre se está hablando de personas con vida eterna. En otras palabras, el salvado, con su alma con vida eterna, que permanece en Cristo, es decir, todos los días tiene su devocional diario, lee la Escritura, ahí conoce y ve a Cristo, ora por las almas perdidas, ora por él mismo también, diciendo, Padre, te ruego por mi vida, ayúdame a no pecar contra ti, líbrame de las fuerzas del mal, ora por él y ora por los demás, por los que no han sido salvos, ora, lee la Biblia, tiene su devocional diario, eso es permanecer en Cristo. Predica el Evangelio a los perdidos. Ora por las almas perdidas, lee las Escrituras, adquiere fe, convicción, adquiere certeza, adquiere revelación, adquiere conocimiento. Entonces, esa persona salvada con vida eterna que lee las Escrituras, que está constantemente leyendo las Escrituras, teniendo su devocional diario, predicándoles el Evangelio a las demás almas que están perdidas, orando, leyendo las Escrituras, esa persona permanece en Cristo. Y el que permanece en Cristo no continúa pecando. En cambio, el salvado con vida eterna, que no permanece en Cristo, es decir, no lee las Escrituras a diario, no tiene su devocional diario, pero él es salvado con vida eterna, no le ha visto a su Salvador, no le ha conocido en las Escrituras. Nosotros los salvados con vida eterna conocemos y vemos a nuestro Salvador a través de las Escrituras. Una vez que nosotros obtenemos la vida eterna, al arrepentirnos y al creer en el Evangelio, de ahí en adelante empezamos un camino en que tenemos que conocer en la Biblia a nuestro Salvador. Hay muchas profecías que nuestro Salvador nos ha dicho a nosotros los salvados. Por ejemplo, el Apocalipsis, tenemos que estudiar el Apocalipsis. Las profecías de Daniel, todas las cartas apostólicas, empezamos un camino de conocimiento. El salvado con vida eterna, que permanece en Cristo, no continúa pecando. Más el salvado con vida eterna, que continúa pecando, es porque no le ha visto a Cristo en la Biblia, ni le ha conocido a Cristo en la Biblia, su Salvador. Hay que tener cuenta que toda la primera epístola de Juan, la primera epístola, la segunda y la tercera epístola de Juan, está siendo escrita exclusivamente a salvados con vida eterna. No continúa pecando el salvado que permanece en Cristo, pero el que continúa pecando no permanece en Cristo porque no le ha visto en la Biblia ni le ha conocido. Además, no continuará pecando definitivamente el salvado porque el Padre va a intervenir en su vida y lo va a azotar. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Un salvado con vida eterna es un hijo de Dios y cuando se pone a pecar, contrista al Espíritu Santo, ¿cierto? Advierte el apóstol Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, hasta el día de la redención. ¿Cómo el salvado con vida eterna contrista al Espíritu Santo que mora en él, con el cual ha sido sellado? Cuando comete pecados. Entonces la exhortación del apóstol Pablo es a no contristar al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu, dice también la palabra. Y cuando el salvado con vida eterna no quiere dejar el pecado y está contristando al Espíritu Santo, el Padre lo va a disciplinar. Y se aplica Hebreos 12, versículos 5 al 8. Dios al que ama, a su Hijo,
al salvado con vida eterna, ese es su Hijo, estas personas no. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos los salvados han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos, no sois salvos. El salvado cuando peca es disciplinado por el Padre. El Padre no consiente a su Hijo en sus pecados, lo va a disciplinar. En 1 Juan 1:8 leemos, si decimos los salvados con vida eterna en esta condición, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, y siempre el apóstol Juan se está incluyendo, el apóstol Juan se está incluyendo en aquellos a los cuales les está escribiendo, porque el apóstol Juan les está escribiendo a personas con vida eterna. En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan escribe claramente lo siguiente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13. Y 3 versículos más adelante, el apóstol Juan dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es el pecado de muerte? De muerte física, Es el pecado que comete el salvado con vida eterna, que no lo quiere dejar, contristando al Espíritu Santo, es azotado por el Padre, y la máxima disciplina del Padre es la muerte física. Él no quiere dejar el pecado, sabiendo que cuando peca su alma nunca más es condenada a la muerte. Entonces ahora se arriesga a Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Santo de Dios, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu Santo que Dios, con el cual Dios nos ha sellado, del Espíritu segará vida eterna. Dependiendo de lo que el salvado siembre, va a tener una cosecha. Si el salvado siembra pecado, pecado va a tener, va a cometer pecados. Si el salvado siembra para su espíritu, entonces el Espíritu Santo que mora en él va a tomar de lo que sembró y a través de la boca del salvado va a salir la palabra que va a redundar en vida eterna para las almas que están perdidas. Van a ser salvas al predicar el Evangelio. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que leer nosotros Romanos capítulo 8 y Romanos 7, finalmente. El apóstol Pablo, estando en su condición de salvado con vida eterna, en Romanos 7, está reconociendo una ley del pecado que está en nuestros miembros. Dice Romanos 7, versículos 23 al 25. Pero veo otra ley, dice el apóstol Pablo. Ojo que el apóstol Pablo ya está en su condición de persona con vida eterna, ya está acá ya. No está aquí, ya pasó de muerte a vida el apóstol Pablo. De hecho, es un apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Entonces dice el apóstol Pablo, y todos los seres humanos tienen que reconocer esto que está reconociendo el apóstol Pablo. Dice el apóstol, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en nuestros miembros, que está en mis miembros. Ley del pecado que está en nuestros miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ley del pecado. Esto es arrepentimiento, el que Dios demanda para salvación. No es el arrepentimiento de los pecados, sino el reconocimiento de que en nosotros habrá, hasta que nos muramos, una ley del pecado que está en nuestro cuerpo físico. Y el cuerpo o el alma va a obedecer a esta ley del pecado. Es decir, el alma va a pecar. Todo el tiempo que el cuerpo viva, donde está la ley del pecado, el alma va a pecar. Entonces Dios manda al hombre que reconozca que no podrá jamás evitar pecar, o estando aquí o estando acá. Arrepentíos, reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis. En este dibujo, esta línea marca el umbral de la muerte física. Las personas que mueren físicamente aquí, cruzando este umbral de la muerte, van al infierno. Las personas que mueren físicamente acá, cruzando este umbral, van al cielo. Ahora aquí hay un bypass, ¿verdad? El bypass del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Los que no veremos muerte. Pero lo importante es que en Romanos 7, versículos 23 al 25, el apóstol Pablo, y todos los seres humanos tienen que reconocer lo mismo, está reconociendo que en el ser humano hay una ley del pecado que está en nuestros miembros.
Eso está al final del versículo 7 del capítulo 7 de Romanos, específicamente el versículo 23 al 25. Ahora en Romanos 8, en el original, el apóstol escribe: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte, de la cual el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró, no es la ley del pecado que está en nuestros miembros, sino que es la ley de los mandamientos que por Cristo ha quedado abolida penalmente. Aquí en Romanos 8, ¿ya? Dice, entonces pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ya? La traducción Cipriano de Valera, tergiversando el escrito original, toma el versículo 4, que es un resultado de ser salvo, andar por el Espíritu y no por la carne. Ese es un resultado, no una condición que nosotros tengamos que cumplir para que, aparte de estar en Cristo, no seamos condenados. No. En el versículo 3 leemos de Romanos 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, ¿ya? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos 8:14 dice el apóstol Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, Dios, al poner su Santo Espíritu en nosotros, aunque nosotros no queramos, vamos a estar siempre guiados por el Espíritu y no por la carne. Es decir, es un resultado de ser salvo, no una condición que tengamos que cumplir para no ser condenados. Pero resulta que maliciosamente Cipriano de Valera copia el versículo 4, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu, que es un resultado de ser salvo, no una condición para no ser condenado, sino es algo que Dios produce en nosotros, ¿ya? Lo toma y lo inserta en el versículo 1 de Romanos 8. Entonces, la mala traducción o la maliciosa traducción de Cipriano de Valera en Romanos 8, versículo 1, queda de la siguiente manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y agrega Cipriano de Valera, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es una tergiversación del original. El original dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Luego en el versículo 2, el original, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que al infringirla condenaban nuestras almas a la muerte. Mas Cristo, cuando murió por nuestros pecados en la cruz, la abolió penalmente. Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y en Romanos 5:13 dice, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Cuando pecamos penalmente nunca más somos condenados, porque aquel que penalmente fue condenado por los pecados de nuestras almas fue Cristo en la cruz. Entonces nuestras almas ya no tienen que ser vueltas a condenar a la muerte. El que en vez de nuestras almas fue condenado a la muerte y por todos nuestros pecados que cometeremos toda nuestra vida fue Cristo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros leemos en Colosenses 2, 3 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados, y no siendo judíos, siendo gentiles como somos nosotros los chilenos, o cualquier persona que no sea judía, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, los judíos en la ley se circuncidan el prepucio, circuncisión, los gentiles no nos circuncidamos, estamos sin ley, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con él. Primero, perdonándoos todos los pecados en el aspecto penal. Penalmente, cuando nosotros cometemos pecado, el alma es condenada a la muerte, eso ya no va más. Porque Cristo nos perdonó penalmente todos nuestros pecados. 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuáles acta de los decretos? El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. Anulada.
La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, anulada. Todo aquel que cometa pecados, su alma es condenada a la muerte, anulado. Anulado para nuestras almas. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando pecamos, el acta de los decretos que exigen la muerte del alma infractora no se aplica más sobre nuestras almas, porque el acta de los decretos se aplicó sobre Cristo. ¿Y por qué si Cristo jamás cometió un pecado? Porque en la persona de Cristo estaban todos tus pecados, que tu alma los va a cometer toda tu vida. Para asegurarse el Señor de dejar con vida eterna tu alma, entendiendo que un solo pecado que cometiera tu alma, por sí solo, independientemente de los demás pecados que tu alma pudiera cometer, igualmente condena tu alma a la muerte, deja sin vida eterna tu alma, para asegurarse lo que Cristo dijo y prometió, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Cristo se tuvo que dejar imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, para dejarte inimputable penalmente. Cuando cometemos pecados, somos condenados moralmente en esta vida. Ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Santos de Dios. Santo, apartado por Dios. Con santidad. Santidad es la cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado, elegido de entre las personas del mundo y apartado para Él. Santidad, cualidad de santo. Santidad, cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado de entre la gente del mundo y apartado para Él. Eso es santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin que a ti Dios te haya tomado de entre la gente del mundo y apartado para Él, nunca le verás. Eso significa santidad. Santidad es la cualidad de un santo. ¿Qué es lo que es santo? Que Dios lo tomó y lo apartó, apartado. Y cuando Dios aparta, toma a una persona de entre la gente del mundo, cuando esa persona se arrepiente y cree en el Evangelio. Sin que tú te arrepientas y creas en el Evangelio, jamás Dios te va a elegir. Primero Dios tiene que conocer tu elección, que tú elijas arrepentirte y creer en el Evangelio. A los que antes conoció, por eso aquí tenemos omnisciencia. Dios tiene previo conocimiento de todas las decisiones que van a tomar los seres humanos. Dios no requiere que transcurra toda tu vida para saber cuántos pecados vas a cometer o cuándo tú vas a decidir arrepentirte y creer en el Evangelio. Dios ya conoce tu decisión. Es por eso que en Romanos 8:29 leemos, a los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. La salvación ha sido consumada por Cristo para todas las almas humanas del mundo. Pero esta salvación se les hace efectiva a las personas cuando la creen. Sin que tú deposites fe, sin que tú creas, jamás Dios te va a elegir. A los que antes conoció, Dios en su omnisciencia ya conoció que un día yo, a mis 10 años, me iba a arrepentir e iba a creer en el Evangelio. Dios ya lo supo ya, desde antes de la fundación del mundo. Ahí me conoció. Él tiene que conocerte a ti, que tú te arrepientas y creas en el Evangelio. Y ahí te elige. A los que antes conoció, a estos también predestinó no para ser salvos, no, sino los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que no es cierto lo que dicen los calvinistas, que la salvación es por predestinación. No, la salvación es para los efectos que dice Romanos 8:29. No para salvación, sino para los efectos que dice Romanos 8:29. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. En Efesios 1:5 dice, predestinados para ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos. No, la salvación ha sido consumada para toda la raza humana. Y el ser humano no será salvo al no creer que Cristo ya lo salvó. Dios está tomándoles en cuenta a los hombres su fe para poderlos tomar y elegir para Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Tú tienes que tener certeza y convicción de que Cristo ya te dio vida eterna cuando Él murió por tus pecados. Y cuando tú tengas esta fe, entonces Dios te toma y te aparta para Él. Eres santo, apartado por Dios. Y con santidad, que es la cualidad inherente de aquel que por Dios ha sido tomado de entre la gente del mundo y apartado para Él. Sin santidad, como dice Hebreos 12:14, nadie le verá. Sin que Dios te tome y te aparte para Él, no le verás jamás. Dios tiene que tomarte a ti y apartarte para Él.
santo, apartado por Dios. Y eso ocurre cuando tú te arrepientes y crees en el Evangelio. Si tú no te arrepientes y no crees en el Evangelio, jamás Dios te va a elegir de entre la gente del mundo. Tú morirás en tus pecados, porque no habrás creído que Cristo te salvó. Hay muchas personas en la religión que están procurando ser salvas porque no han creído que ya Cristo les dio vida eterna. No lo han creído. Ellos están procurando ser salvos, en circunstancias que Cristo ya nos salvó. El ser humano no tiene que ser salvo. El ser humano ya ha sido salvo por Cristo. Y al no creer que Cristo ya me salvó, que yo no crea que Cristo me salvó, eso me condena. Porque al no creer, estoy haciendo a Dios un mentiroso. Dios ha dicho que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios Padre lo ha dicho. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. Dios Hijo nos ha dicho que nos ha dado vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10, 28. Vida eterna significa que el alma no tiene nunca más que ser condenada penalmente, por ningún pecado que cometa. El que fue condenado penalmente, en vez de nuestras almas, hace 2000 años atrás, fue Cristo en la cruz del Calvario, fue condenado a la muerte, en vez de que nuestras almas fueran condenadas a la muerte. La ley de Dios tenía dos aspectos, el aspecto penal y el aspecto moral, de la vida civil. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley, 1 Juan 3:4. Cristo, antes de morir por nuestros pecados, no había abolido la ley, la estaba vigente. En Lucas 16:16 el Señor ha dicho, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos. Cristo dijo esto porque Cristo la abolió cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz. La abolió penalmente. El componente penal de la ley quedó abolida. Y donde no hay ley no se inculpa de pecado. Al no creer esta resultante para tu alma, tú eres condenado por convertir a Dios en un mentiroso. Porque cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, nos abolió la ley, Efesios 2:15. Y nos ha anulado el acta de los decretos, Colosenses 2, 13 y 14. Cuando pecamos, nunca más se infringen el acta de los decretos sobre nuestra vida, nuestra alma. Pena de muerte para el alma, nunca más. Se infringieron sobre Cristo. De esa manera quedaron anulados para nosotros. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos penalmente todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Acta de los decretos anulada. Ley de los mandamientos abolida. Doblemente salvos. Doblemente con vida eterna. No hay ningún pecado que yo cometa en esta vida que a mi alma la condene al lago de fuego. Vida eterna para mi alma. ¿Lo has creído? Querido amigo, ten muy presente que el que tú no sepas a dónde vas después de morir condena tu alma a la muerte. Porque eso es una prueba fehaciente de que no has creído lo que el Padre ha dicho, de lo que el Hijo ha dicho y de lo que Cristo consumó en vez de tu alma, en favor de tu alma en la cruz. No has creído. Y al no creer, tu alma es condenada a la muerte por convertir a Dios en un mentiroso. Convertir a Dios en un mentiroso. La condena del alma a la muerte no es por pecar. De eso se encargó Cristo en la cruz. La condena es por no creer. En Juan 3:18, el que en Él cree, y Cristo estaba hablando acerca de su misma persona, porque Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, Juan 10:28, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? El que los ángeles les anunciaron a los pastores de Belén. Los ángeles dijeron que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador, el que te salvó, el que te dio vida eterna. El que ha dado vida eterna a tu alma cuando en vez de tu alma se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Para Cristo ser condenado penalmente. Ser condenado a la muerte en vez de tu alma. Nadie es condenado dos veces a la muerte. Cristo fue condenado a la muerte en vez de tu alma y por todos los pecados de tu alma. Cuando ahora pecamos, hay consecuencias morales, ley de la siembra y la cosecha. Nunca más consecuencias penales para el salvado, para el creyente. Para las personas incrédulas, cuando se peca, hay consecuencias penales y consecuencias morales. Ley de la siembra y la cosecha.
Para los salvados con vida eterna, cuando pecamos, hay consecuencias morales para nuestra vida, pero ya nunca más penales. Cuando pecamos, nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte. Porque hemos creído, hemos hecho efectiva la salvación sustitutiva, totalmente consumada por Cristo, al creerla. El que creyere en el Evangelio será salvo. El que no creyere será condenado. Id por todo el mundo, dijo Cristo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere y yo pusiere mi Santo Espíritu en él, como testimonio de que me ha creído, y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Ya ves tú que tú no creas que Cristo ya te salvó en la cruz, que te ha perdonado penalmente todos tus pecados, que por ningún pecado que tu alma cometa, tu alma será condenada penalmente. No hay más condena a la muerte para tu alma cuando tú cometes pecado, porque aquel que fue condenado en vez de tu alma a la muerte, en vez de tu alma, y por todos los pecados de tu alma fue Cristo. Por eso, el que no creyere en el Evangelio, ese será condenado. Porque el no creer en el Evangelio convierte a Dios en un mentiroso. Dios ha dicho que ya nos dio vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Dios Padre dijo eso, 1 Juan 5, versículos 10 al 13. Y el mismo Señor Jesús, Dios Hijo, ha dicho, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Vida eterna significa que no hay condenación. Cuando pecamos somos condenados, pero ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1, punto. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte no es la ley del pecado que está en nuestros miembros, no. La ley del pecado y de la muerte, de la cual nos ha librado, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que en el aspecto penal fue abolida por Cristo. Efesios 2.15. Querido amigo, esto es muy serio. Cristo ha dicho, entrad por la puerta estrecha. Cuando tú entras, cuando crees que Cristo ya te salvó de tú tener que ser condenado a la muerte por tus pecados, de eso te salvó. Ahora cuando tú cometes pecado, hay consecuencias morales en tu vida civil. Ley de la siembra y la cosecha. No consecuencias penales para el creyente. Muchas personas en la religión están procurando entrar a la salvación porque no han creído que Cristo les salvó. Ellos están procurando ser salvos a través de sus propios méritos personales. En Lucas 13:24, el Señor habla de la gente religiosa. Evangélicos y católicos, todos los religiosos que no han creído que ya Cristo les salvó. Ellos están haciendo méritos para poder ser salvos, como que Dios le tome en cuenta sus méritos, sus obras buenas, su dejar el pecado, para poder ser salvos. No, mi querido amigo, ya Cristo te salvó. Lo que te condena es que tú no creas que ya Cristo te salvó, que te dio vida eterna. En Lucas 13:24 el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La pregunta es, ¿por qué las personas estarán procurando entrar? Procurar entrar significa méritos, que yo estoy intentando, procurando por mis méritos personales, que Dios me tome en cuenta mi vida, mis obediencias para poder entrar a la salvación. Eso es procurar, obras. Por los judíos rechazan a Cristo como su Salvador y Mesías. En Romanos 10, cuando el apóstol Pablo escribe a los salvados de Italia, carta del apóstol San Pablo a los romanos, en Romanos 10, el apóstol Pablo está escribiendo a los italianos que estaban en Roma, pero que se habían arrepentido y habían creído en el Evangelio. Eran gentiles, pero eran salvos. El apóstol Pablo también era salvo, pero él era israelita, a diferencia de los romanos, sus hermanos en la fe. A ellos el apóstol Pablo les escribe, les dice, hermanos gentiles en la fe en Cristo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo, a ustedes, hermanos italianos, en Cristo Jesús, hermanos en la fe en Cristo, les doy testimonio de que ellos, los hebreos, los judíos, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, esta es la justicia de Dios, Cristo Jesús muriendo por nuestros pecados en la cruz y dándonos vida eterna. Porque ellos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Los judíos
están procurando por méritos en la ley. En Lucas 13:24 el Señor dice, estarán procurando entrar y no podrán. Esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lo que impide entrar a la salvación es la incredulidad, el no creer que ya Cristo te salvó, que ya te salvó, que cuando pecas ahora, penalmente tu alma nunca más es condenada. El que tú no creas eso, el que no creas, te impide entrar a la salvación, porque estás convirtiendo a Dios en un mentiroso. En Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3, el apóstol dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, el reposo de las obras, reposo. El Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días, y al día séptimo reposó de las obras. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, reposo de las obras, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo. Porque a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, la buena nueva, que Cristo nos dio vida eterna, ya nos salvó. Cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, en vez de nuestras almas, Cristo se dejó imputar con los pecados que nuestras almas nos van a cometer toda nuestra vida. Y Él fue condenado a la muerte. Que Cristo Jesús murió en vez de nuestras almas, por nuestros pecados de nuestras almas, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y si Cristo Jesús murió por mis pecados, mi alma ha quedado con vida eterna. Nunca más mi alma es condenada a la muerte por pecar. Aquel que fue condenado a la muerte, en vez de mi alma, y por todos los pecados de mi alma, penalmente fue Cristo en la cruz. Entonces temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y así nos dio vida eterna. Como a ellos también, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero nosotros los que hemos creído, entramos en su reposo. ¿Qué permite entrar a la vida eterna? Creer en el Evangelio. ¿Y qué impide, qué imposibilita entrar? El estar procurando, el estar haciendo méritos, diciendo que hay que dejar el pecado para poder ser salvo, que hay que estar guardando santidad para poder ser salvo, que hay que no pecar para poder ser salvo, porque si pecas pierdes la salvación. Eso te impide entrar, tu incredulidad. En Tito capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo escribe a Tito, nos salvó, hecho consumado, nos salvó del infierno. Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. El alma humana ha sido salva ya por la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que es misericordia? No recibir lo que yo merezco. ¿Qué merezco yo en justicia? Ser condenada mi alma a la muerte eterna. Pero Cristo me salvó por misericordia y por gracia. ¿Qué es lo que es gracia? Recibir lo que no merezco. Eso es gracia, recibir sin mérito, recibir gratuitamente, por gracia. La salvación es gratis. Dice Romanos capítulo 3, versículo 22, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratis. Siendo justificados gratis, sin mérito. Eso es gracia, recibir sin merecer. Recibir la vida eterna sin méritos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Tienes que depositar fe en que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, la que Cristo derramó en la cruz. Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué parte de la expresión nos limpia de todo pecado no la has querido creer? Que cuando tú pecas, la sangre de Cristo que ya derramó en la cruz del Calvario por amor a tu alma, te limpia de todo pecado.
que por ningún pecado que tú cometas en esta vida, tu alma los tiene que pagar siendo tu alma condenada a la muerte. Eso es vida eterna para tu alma. Inmunidad condenatoria. Dice Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, versículo 24, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia del pentecostal, del católico, del religioso, que se quiere jactar diciendo que él está procurando por sus méritos ser salvo? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley antigua o por la nueva ley de la fe? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gratuita la salvación. En Efesios 2, versículos 8 y 9, ahí vemos que Dios pone su gracia y nosotros tenemos que poner nuestra fe. Y ahí se sella el pacto. Dios abolió el antiguo pacto y nos hizo un nuevo pacto. Antes de ir a la cruz, la noche anterior, Cristo dijo, tomando la copa donde estaba el vino, ahí estaba siendo simbolizada su sangre que iba a derramar en la cruz. Cristo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza, que por vosotros es derramada. La sangre del nuevo pacto. Aboliendo el antiguo pacto, Efesios 2.15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Era el antiguo pacto, en obediencia a la ley. Ahora ya no va más. Nos hizo un nuevo pacto, una nueva ley, la ley de la fe, de Romanos 3, versículos 27 y 28, donde dice, ¿dónde pues? Versículo 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia que era excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hay una ley de la fe ahora. Ya no ley de las obras, ley de la fe. No la ley del antiguo pacto, una nueva ley, la ley de la fe. Tú tienes que depositar fe. Ya Dios puso su gracia. La gracia de Dios es Cristo muriendo por nuestros pecados en la cruz. Y la parte nuestra del pacto es que creamos que Cristo al morir por nuestros pecados nos salvó, nos dio vida eterna. Entonces en Efesios 2, versículos 8 y 9 leemos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe es tuya. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues la gracia de Dios es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo pacto al menos es bilateral, al menos. Nunca un pacto es unilateral, donde alguien lo hace todo. No, al menos es bilateral, donde dos ponen de su parte. Puede ser trilateral o otras personas más, pero al menos es bilateral. En este nuevo pacto, Dios pone su gracia. Dios pone su gracia. Cristo muriendo por nuestros pecados en la cruz. Y la parte nuestra del pacto, para que se confirme el pacto, es nuestra fe. Y ahí se sella el pacto. Dios pone su gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues es don de Dios la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice el original, porque por medio de la fe. Dice, porque por gracia habéis sido salvos. Ya habéis sido salvos ya. El ser humano no tiene que ser salvo, ya ha sido salvo. Y al no creer que ya ha sido salvo, al no creer en el Evangelio, es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios dijo, yo les doy vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Que por ningún pecado que el alma cometa será condenada penalmente. Nunca más será condenada al infierno. Vida eterna. Cuando pecamos somos condenados moralmente, ley de la siembra y la cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser juzgado, no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para su espíritu, del espíritu puesto por Dios, el espíritu con que ha sido sellado el ser humano, segará vida eterna.
Pero esto fue escrito para los salvados. Ley de la siembra y la cosecha para los salvados. Para los que no han sido salvos hay condena penal y condena moral. Cuando uno comete pecado siempre hay una resultante terrible. Cuando uno miente a la esposa va a tener que seguir mintiendo porque para que no se le descubra la mentira y tarde o temprano va a ser descubierto, su honra va a ser deshonrada. Hay una ley de la siembra y la cosecha. Cuando uno estafa en la empresa se va a descubrir, uno arriesga que vaya a la cárcel, arriesga humillación, siempre hay una condena moral al pecar. Por eso que se entiende en Mateo 5, versículos 17 y 18, que Cristo dijo, no penséis que he venido a abolir la ley, o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, porque hasta que no pasen el cielo y la tierra ni una tilde pasará de la ley. Cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, la abolió penalmente, dejándola vigente en el aspecto moral. O sea, hay una ley de la siembra y la cosecha, por eso que no hay que pecar, porque al pecar siempre se acarrean consecuencias dolorosas para nuestra vida. Los salvados. Pero penalmente, cuando se peca, nunca más hay condena a la muerte del alma. De eso se encargó Cristo en la cruz. No creer es lo que condena, porque se está haciendo Dios un mentiroso. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio para que pases de muerte a vida, para que Dios te tome de entre la gente del mundo y te aparte para Él. Santo. Seas un santo apartado por Dios. Y tenga santidad, que es la cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado y apartado para Él. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin que Dios a ti te tome de entre la gente del mundo y te aparte para Él, nunca le verás. Esto es, querido amigo, esto es Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y si Cristo, por amor a tu alma, te sustituyó en un juicio de condenación por todos tus pecados, ocurrido en la cruz del Calvario, dejándose imputar penalmente Él, que tiene poder para volver a la vida después de morir, tu alma no lo tiene, Él se dejó imputar con todos los pecados de tu alma, para Él ser condenado a la muerte en vez de tu alma, dejando a tu alma inimputable penalmente, que cuando tú cometes pecado nunca más tu alma es condenada penalmente, eso es vida eterna para tu alma. Esto es Evangelio. Esto sí que son maravillosas, buenas noticias de salvación. Decir que cuando uno peca pierde la salvación, eso son pésimas noticias y eso es una mentira. ¿Cuáles son las buenas noticias de salvación? Que tu alma ha sido salva por Cristo en la cruz. Por lo tanto, te exhorto, querido amigo, a que tú hables con Dios ahora y le digas, Dios mío, creo que yo no podré jamás evitar pecar, que en mí mora el pecado, que no podré jamás evitar pecar, que voy a pecar contra ti, mi Dios, hasta que me muera. En mí no mora el bien. Díselo. Arrepiéntete de lo que tú eres y díselo al Señor. Reconócete ante el Señor que tú serás un pecador hasta que te mueras, o aquí o acá. Entiende que por haber pecado tu alma está condenada a la muerte y que necesitas la salvación de Cristo. Y dile al Señor, creo que Cristo murió por mis pecados. Mi Padre, creo que tu Hijo Cristo murió por mis pecados. Habiendo muerto Cristo por mis pecados, mi alma tiene vida eterna, Señor. Creo que cuando muera me voy al cielo. Dice el apóstol Juan en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Creo que tú me diste vida eterna en la cruz, que cuando muera mi alma va al cielo a la vida eterna, porque Cristo murió por mis pecados. Dile tú a Dios ahora, habla con Él, ora con Él y dile, yo creo, Padre, que Cristo tu Hijo murió en vez de mi alma por mis pecados. Y de esa manera me dio vida eterna, Señor. Lo creo. Y Dios, al cerciorarse de que tú le habrás creído, escuchándote, te tomará de entre la gente del mundo, te apartará para Él, santo, apartado por Dios, y tendrás santidad. Siendo un pecador, tendrás santidad, que es la cualidad, la santidad, de alguien que por Dios ha sido tomado, elegido de entre la gente del mundo y apartado para Él. Y tendrás santidad, que es la cualidad de un santo, la cualidad de alguien que ha sido por Dios tomado de entre la gente del mundo y apartado para Él. Y sin que Dios te haya tomado de entre la gente del mundo y apartado para Él, no le verás. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es la cualidad de un santo. Santo es alguien que por Dios ha sido apartado, santo para Él. Siendo un pecador, santo. Pecador, santo, apartado por Dios. Y con santidad, que es la cualidad de un santo. La cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado de entre la gente del mundo y apartado para Él. Y apartado para el camino angosto que va a la vida. Cuando mueras aquí, vas al cielo. Si mueres acá, vas al infierno. ¿Dónde estás tú aquí? ¿Aquí
o acá? ¿Cuándo entraste? ¿Cuándo creíste que Cristo te dio vida eterna? ¿Cuándo creíste en el Evangelio? ¿Y cuándo creíste que Cristo te dio vida eterna? ¿Cuándo lo creíste? ¿Cuándo creíste que Cristo murió por tus pecados? ¿Cuándo? Si no has creído, sigues acá. Cuando te sorprenda la muerte, vas a pagar por tus pecados. Pero si tú crees que Cristo murió por tus pecados, crees en el Evangelio, que por ningún pecado que tú cometas ahora, tu alma será condenada a la muerte, porque aquel que fue condenado a la muerte por todos tus pecados fue Cristo en la cruz. Creer, Dios te toma, te aparta, te hace santo y tienes santidad, la cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado de entre la gente del mundo y apartado para Él. Y ahora le verás al Señor, tendrás santidad. ¿Dónde estás tú? ¿Estás aquí todavía o ya entraste por la puerta estrecha y estás caminando aquí? No importa lo que hagan las personas aquí, cuando mueran van al cielo. No importa lo que hagan las personas acá, cuando mueran se van al infierno. ¿Dónde estás tú? Acá. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al cielo, y pocos son los que la hallan. Por lo tanto, mucho menos son los que entran por ella. ¿Has creído que ya Cristo te salvó y te dio vida eterna? Cuando tú lo creas, Dios te toma de entre la gente del mundo y te aparta para Él. Entras por la puerta estrecha. Y ahora aquí, por ningún pecado que cometas, tu alma es condenada a la muerte. En cambio aquí, tú morirás en tus pecados porque no habrás creído que ya Cristo te dio vida eterna, convirtiendo a Cristo en un mentiroso, debido a tu incredulidad. Oh querido amigo, arrepiéntete y cree en el Evangelio para que ahora seas salva tu alma y tengas vida eterna, para que por ningún pecado que tu alma cometa, penalmente tu alma tenga que ser condenada. Tu incredulidad invalida la salvación, más la salvación sustitutiva, de carácter sustitutiva, totalmente consumado por Cristo, tú la haces válida creyéndola. Tú validas la salvación creyéndola y la invalidas no creyéndola. Salvación activada por la fe. Salvación invalidada por la incredulidad. Creer la palabra de verdad hace efectiva la salvación. No creer la palabra de verdad invalida la salvación. Y la palabra de verdad es el Evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida es sellado el creyente. Nunca más pierde la salvación. Vida eterna para el alma. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debido a vuestros pecados. Oh querida alma, escucha lo que dijo Cristo. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa le darás tú por tu alma cuando estés en el juicio ante Dios? Evade este juicio, evítalo, entrando por la puerta estrecha. No vayas a parar este juicio. Apocalipsis 20, del 11 al 15, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, espíritus nunca nacidos de nuevo, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¡Qué terrible! Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Y ya no puedes volver a la vida, siendo tu alma condenada a la muerte. Pero Cristo te sustituyó en la cruz, cuando Él puso su vida en vez de la vida de tu alma. Cristo fue condenado a la muerte en vez de tu alma. Créelo. Cree que tu alma nunca más será condenada a la muerte por ningún pecado que cometa tu alma, porque aquel que te sustituyó en la cruz, penalmente, en vez de tu alma se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, fue Cristo en la cruz del Calvario. Cristo fue condenado a la muerte en vez de tu alma. Tu alma ha quedado exenta de toda condena. Por ningún pecado que tú cometas, tu alma será condenada a la muerte. Mas cuando tú seas salvo, cuando cometas pecados, serás condenado moralmente. Ley de la siembra y la cosecha. No hay que pecar. Hay que evitar con todas nuestras fuerzas cometer pecados, porque hay una ley de la siembra y la cosecha. No os engañéis, santos de Dios. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción.
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu Santo con que Dios nos ha sellado, segaremos vida eterna. Predicaremos el Evangelio y las almas serán salvas, vida eterna para las almas. Esto es, querido amigo, que Dios te bendiga. Arrepentíos y creed en el Evangelio, para que vuestras almas sean salvas, hagan efectiva la salvación sustitutiva, totalmente consumada por Cristo en la cruz. Y recuerda, remember, lo único que ahora te condena tu alma a la muerte es que tú no creas que Cristo te perdonó penalmente todos los pecados y de esa manera ha dado vida eterna a tu alma. El que tú no sepas a dónde vas después de morir, el que no tengas certeza respecto de dónde irás después de morir, es prueba suficiente de que no has creído lo que Cristo dijo, lo que el Padre dijo y lo que Cristo hizo para darle salvación a tu alma. Y eso te condena. Tu incredulidad hace inválida la salvación consumada por Cristo en la cruz, que es de carácter sustitutiva, y convierte a Dios, que no miente, en un mentiroso. Entonces tú, al no creer que Cristo te salvó, estarás procurando ser salvo. Al no creer que ya Cristo te salvó, estarás siguiendo las religiones, creyendo a los gurúes religiosos, a los pastores que predican obras, que no predican la salvación de Cristo, no predican el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y dile a Dios, creo que Cristo murió por mis pecados. Creo que yo seré un pecador, irremediablemente. Pero que cuando peco, nunca más mi alma será condenada a la muerte. Porque yo he creído que aquel que en la cruz del Calvario, por amor a mi alma, se dejó imputar con los pecados que mi alma los va a cometer toda mi vida. Porque Cristo puso su vida en vez de la vida de mi alma, fue Cristo en la cruz. Y cuando Él murió por mis pecados, le dio vida eterna a mi alma. Yo he creído, mi Padre, que tú me has salvado en la cruz. Díselo al Señor y serás salvo. Harás efectiva la salvación sustitutiva que Cristo ya consumó por ti en la cruz. Que Dios te bendiga.